Estamos hablando con el doctor Jorge Emil Mansur, quien es neumólogo, fibrobroncoscopista, con quien estamos hablando de estos procesos virales que a la fecha se están manifestando en la población dominicana. Doctor Mansur, la primera pregunta, posterior a esa introducción que usted ha hecho, es ¿de qué manera una persona se pudiera dar cuenta que realmente el cuadro gripal que tiene no es un proceso común, una gripecita que se le va a quitar en 2 o 3 días? ¿De qué manera esa persona pudiera identificar que realmente tiene una infección por el virus de la influenza? Y posteriormente vamos a hablar de cuál es el abordaje de tratamiento y de seguimiento de esas personas. Vamos a iniciar, por favor, doctor, de cómo se daría cuenta esa persona. Es extremadamente complicado. Vamos. ¿Por qué? Porque se parecen demasiado. Normalmente la gripe, el resfriado común, la gripe, es un proceso autolimitado de 3 a 5 días. Y la influenza B perfectamente te puede dar más o menos parecida, con síntomas extremadamente parecidos. Con la diferencia de que la influenza tiene una incidencia mayor de mialgias y de artralgias, mucho mayor que la gripe convencional, y las fiebres son más altas. Entonces, es cierto, como tú mencionaste ahorita, que varios de los pacientes están llegando a la consulta quejándose: tengo una gripe que me mató, que me dio muy duro, que me desbarató el cuerpo, que tengo 2 días acostado, que no me puedo ni mover, que fiebre pisada. Esos son pacientes que cuando los síntomas son muy agresivos, deben acudir rápido a hacerse las pruebas para valorar si pudiera ser una influenza A o pudiera ser una influenza B. Claro. Y dependiendo de eso, que es lo interesante, el manejo es básicamente sintomático. Perfecto, pero ¿de qué manera esa persona, por ejemplo, cuando va al médico, de qué manera su médico se va a dar cuenta? Porque la gente dirá, bueno, yo lo estoy chequeando y como tengo mucha influenza, lo manejo como tal. Te lo digo porque ya comenzaron los vecinos, a decir, yo fui al médico con esa gripe malísima, y han comenzado a indicarse unos antivirales, específicamente uno que se llama oseltamivir, que usted lo ha visto. Entonces ya se ha convertido en una tradición ahora que la gente le diagnostica un proceso viral y están yendo a la farmacia a comprar oseltamivir sin receta y sin más nada. Entonces la pregunta es, en este caso, doctor, ¿de qué manera, cuando una persona espera el diagnóstico, cómo lo hacen para que así las personas que nos están escuchando sepan que no pueden comenzar a tomar medicamentos a lo loco? Exacto. Ni antibióticos? Porque aquí todo el que tiene una gripe que le dura 2 o 3 días, o le duele la cara, o comienza a tener automáticamente comienza a tomar amoxicilina. Comienza a tomar antibióticos, o acitromicina, o amoxicilina con ácido clavulànico. Comienza a tomar antibióticos de una vez. Entonces, además de la recomendación de que no lo haga, ¿qué prueba le va a hacer su médico para saber esto? Debe pedirle como mínimo un panel de influenza rápida. El test de influenza rápida te mide la A y te mide la B. Ella no discrimina si es H1N1, si es H3N2, o sea, no discrimina de ninguna. Claro. Pero por lo menos esa nos dice el pesquisaje: ok, tenemos una influenza B, ok, tenemos una influenza A. Ya basado en eso se puede tratar porque, como tú muy bien mencionas, la influenza B no es sensible a los oseltamivir. Entonces, no importa que usted le ponga el tratamiento 15 veces, realmente no va a hacer nada. Entonces, es muy importante, antes de automedicarse con oseltamivir, que hay que tomarse un tratamiento completo, que se detecte que sea una influenza A, que pueda ser sensible a eso, pero la B no es sensible. Entonces, hacerse la prueba rápida. Deben hacerse la prueba rápida de influenza para poder detectar si el paciente la tiene o no la tiene. Una pregunta, doctor. ¿Se necesita indicación médica para esto y si el seguro lo cubre? Es importante que se lo diga a nuestro público porque casi todo el mundo en este país tiene un seguro médico. Casi todos los centros la están haciendo, los principales laboratorios lo están haciendo, y tengo entendido que tiene cobertura. La prueba rápida. Lo que no está en cobertura es algo llamado el panel respiratorio FilmArray, que es la segunda prueba, porque si te sale positivo y tú quieres especificar cuál de los virus es, tú tienes que pedir un panel respiratorio, que ese sí no está cubierto ahora mismo por las ARS, ni por el PDCS. Perfecto. Doctor, continuando, estamos hablando del tratamiento, pero hay algo que el dominicano habitualmente no respeta, y es que él dice que una gripe no lo tumba. Y la gente aún con gripe va a los trabajos a contagiar a todo el mundo. Y dice que él es de acero y que él no tiene que ver con eso, que él va a su trabajo porque una gripecita no lo va a tumbar. En esa parte, ¿cuál es la recomendación? El tema ahora mismo es que, como no sabemos, basado en el cuadro clínico inicial, si el paciente tiene una influenza o tiene un resfriado común, es tener las precauciones de higiene básica. Es cuidado con las expectoraciones, con toserle a alguien, lavado de manos, control de las manos, no llevarse las manos a la cara sin una correcta higienización. Básicamente esas medidas. Y si el paciente tiene una afección respiratoria, debe intentar, no solamente para cuidarse él, es para cuidar a los otros. Porque por eso es que actualmente los colegios son los lugares donde normalmente las epidemias de virales y de influenza es que explotan. Porque mandan al niño con una tosecita y ese niño con la tosecita ya regó a todo el mundo. Sí. Porque es extremadamente fácil pasar el virus.
Anteriormente los colegios como que eran un poco más estrictos. Anteriormente cuando había un muchachito que estaba enfermo o tenía piojo, que era otra de las cosas, mandaban una circular a todo el mundo y le decían vigílenlo, cuiden, lo que sé yo qué. Pero veo como que ha faltado un poquitito eso hoy en día. Y sobre todo que si se detecta un caso de influenza, que es algo que es fácilmente transmisible y que puede tener repercusiones, y lo veremos más adelante, como usted decía, sobre todo en los adultos mayores, en las embarazadas, ese tipo de personas necesitan justamente recibir tratamiento para evitar enfermar. Claro. Entonces, creo que ha faltado un poquitito en los colegios, sobre todo, de este tipo de información. Mira, te digo y te digo por experiencia porque tengo niños pequeños, realmente varios de los colegios están haciendo un esfuerzo por este tipo de notificaciones y si el niño tiene síntomas respiratorios lo están devolviendo. Pero también está cayendo mucho en los grupos de los padres. Los mismos padres con una buena comunicación. Ahora todo el que está tiene un grupo de niños en su colegio, tiene un grupo un chat de los padres en el cual se están notificando esas cosas. Y te digo que, por ejemplo, varias veces han devuelto niños con los síntomas respiratorios para intentar evitar la coinfección de todo el mundo. Pero a pesar de todo eso, esto es un virus que con una muy corta exposición, y más los niños que se llevan toda la cara, toda la boca, pueden perfectamente desarrollar la enfermedad. Y ese niño que ya tiene la enfermedad va a su casa, infecta a papá y mamá. Claro. No, y el papá y mamá no es nada, porque quizás papá y mamá tienen 20, 30 y pico de años, 40, pero el problema es que si tiene más de 65 años, la probabilidad de que presente una complicación y es mucho agarra al mayor. abuelo, ahí es peor. Exacto. Entonces, y si está embarazada, que es algo que ya sabemos de la influenza, que cuando tuvimos un brote importante de influenza el último, el 50% de las personas que fallecieron en ese proceso eran embarazadas. Eso Entonces, es así. por eso, cualquier gestante que entre en contacto con alguien con una gripe muy mala, un mayor de 65 años, un menor de 5, una persona con VIH, diabetes, asma, hasta el mismo asma puede presentar complicaciones asociadas a este tipo de situación, tiene que buscar asistencia médica. Totalmente. Entonces, estamos hablando de que es una situación realmente importante. Doctor Mansur, tenemos nuestras líneas llenas. Le voy a pedir que, por favor, se coloque los audífonos. Estamos conversando con el doctor Jorge Emil Mansur, quien es médico neumólogo, fibrobroncoscopista del Centro Médico Moderno, con quien estamos conversando sobre estos virus respiratorios que a la fecha están afectando a la República Dominicana. Estamos en Madre Paso a Paso. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, conversando con ustedes. Doctor Mansur, vamos a tomar nuestra primera línea. Gracias por sus llamadas al 809-683-8790 y 809-683-8791. Y desde el interior sin cargos pueden llamar al 809-200-7777. Buenos días, Madre Paso a Paso, está al aire. Su pregunta, por favor. Sí, buenos días, doctor Balcácer y al doctor Mansur. Es con relación a las medidas de higiene, ya que han tratado tanto lo de los infantes, medidas de higiene, control en el colegio, control en la casa, con relación a estos virus que se han proyectado tanto. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Mansur. Bueno, mire, lo más relevante es el lavado de manos. Probablemente la medida más importante de todas es el adecuado lavado de manos, dedicarle aproximadamente 1 minuto al lavado de manos y también tener los el alcohol del 60%, que es los Manitas Limpias y demás, o cualquiera de las marcas. Eso es importante para intentar evitar el contagio. El tomar algo en las manos y llevárselo a la cara, intentar de evitar eso. Y que las personas que estén respiratoriamente activas, tosiendo, síntomas respiratorios, especialmente cuando se ponen la mano en la nariz o en la cara, no se lo pasen a otra persona. Y que si usted está hablando, no le hable directo al otro, porque cuando nosotros hablamos salen gotitas respiratorias, sale saliva, salen nuestras partículas, que cuando usted esté infectado, ellas son infecciosas. Ok, perfecto. Vamos a tomar la siguiente llamada. Madre Paso a Paso, está al aire. Su pregunta al doctor Mansur. Sí, buenos días. Mi nombre es Remy Velázquez y precisamente ayer una amiga que es inmunocomprometida me contaba que un compañero de trabajo le estornudó encima y en base a eso ya tiene 4 días con todos los síntomas que ustedes han descrito. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el protocolo o las medidas a llevar a cabo en este tipo de pacientes que son entonces inmunocomprometidos? Gracias. Doctor Mansur, bastante interesante. Una persona inmunocomprometida que acaba de entrar en contacto con alguien que aparentemente tenía estas manifestaciones de una probable gripe malísima, de la influenza que estamos hablando en este momento, que está azotando no solo a República Dominicana, sino también a varios países. Bueno, lo que principalmente debe hacer son las mismas medidas de cuidado y si el proceso dura más de 48 horas a 72 horas, debe intentar de acudir rápidamente al médico. ¿Por qué? Porque hay que hacerle la prueba lo más rápida posible. Es cierto que en las primeras horas de la infección o la exposición, o sea, no es porque alguien le tosa inmediatamente arriba, va a tener las manifestaciones o se va a desarrollar al cabo de 24 horas o 48 horas como mucho, porque es más o menos por ahí donde anda el pródromo principal. Entonces, lo más relevante es
las medidas de higiene que hemos mencionado, acudir al médico si no mejora y dependiendo del grado de su inmunocompromiso, que eso es muy importante, es que debe tomar las medidas. Por ejemplo, puede ser inmunocomprometida por cáncer, puede ser inmunocomprometida por alguno de los otros virus. O por VIH. Exactamente. Entonces ya eso va a ser diferente, porque esos pacientes debe dársele especial atención. Pero en general el manejo suele ser sintomático. Nosotros atacamos los síntomas. Nosotros no tratamos el virus en la mayoría de las ocasiones, con la excepción de la influenza A con el oseltamivir. Bueno, andar con mascarillas como andan en Japón, en el metro, en los espacios abiertos, en los espacios públicos, es una medida efectiva porque vemos que allá la gente solamente se quita la mascarilla para comer y para bañarse. Previene esto infecciones y enfermedades. Dice John que también para besarse, pero yo creo que ni para eso, John, se la están quitando porque no se están ni besando la gente, por favor. Mira, el tema es el tipo de mascarilla. Realmente las mascarillas normales, las comunes, las que todo el mundo tiene disponibles, no son mascarillas que previenen la propagación de las partículas más pequeñas. Realmente no. Ahora, la mascarilla N95, por ejemplo, que es un tipo de mascarilla especial para eso, que tiene un filtro que limita el 95% de las partículas, inclusive bloquea olores, esa mascarilla sí puede impedir la propagación de partículas pequeñas. ¿Cuál es el tema? Que también tiene una vida de duración, o sea, la mascarilla no es ilimitada. Dura de 4 a 5 horas su funcionalidad máxima efectiva. El resto eso se va a saturar no solamente de las partículas de afuera, sino de las tuyas. Entonces, luego pierde su efectividad. El decir de que la mascarilla no funciona también es muy general porque realmente limita las grandes expectoraciones y las personas que están tosiendo, pero realmente no es una forma efectiva de bloquear la exposición a los virus. No la es. Señores, acaban de escuchar. Las mascarillas de papel que ustedes ven en la calle, cuando usted lo va a utilizar, tiene que saber que esas mascarillas, después que se humedecen, pierden la capacidad de tener o de servir como filtro. Después que la mascarilla se mojó de usted tanto respirarle dentro, recuerde que cada vez que usted exhala aire, usted bota CO2, pero está botando agua. Vapor de agua. Entonces esa mascarilla se va a humedecer e inmediatamente pierde la capacidad de protegerlo a usted y a las personas que están en el medio. O sea que si usted va a salir para la calle, usted trabaja 8 horas, tiene que llevarse por lo menos de 3 a 4 mascarillas para que desde que se mojó, inmediatamente usted la cambie, porque de lo contrario usted no está haciendo absolutamente nada. Como quiera las recomendaciones, si usted está malo, quédese en su casa. Exactamente. Si usted está malo, que no vaya a la noviecita de que a llevarle una sopita, a llevarle un dulcito, quédese tranquilo y aislado. Ella se va a llevar el virus para su casa. Porque se va a llevar el virus para la casa y abuelo o abuela que están con ella van a enfermar, o el hermanito más chiquito que tiene 5 años se va a enfermar y va a presentar un cuadro que tiende a ser severo. Doctor Mansur, vamos a seguir tomando llamadas, agradeciendo a las personas que nos han llamado al 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior sin carros al 1-809-200-7777. Buenas tardes, Madre Paso a Paso, está al aire. Su pregunta al doctor Mansur. Buenos días, doctor Mansur. Buen Disculpe, día. yo quisiera saber, mi nombre es Juan Pablo Pardo, y quisiera saber si el contagio del coronavirus ya garantiza ya puede causar la muerte en todos los casos, o es solo en casos particulares. Tengo entendido que ya ha habido varias muertes en China desde que inició el brote. Ok, no estamos todavía hablando del coronavirus, lo vamos a dejar para la segunda mitad del programa, pero la pregunta es interesante porque se ha hablado tanto del famoso coronavirus de Wuhan o el nuevo coronavirus del 2019 que él quiere saber desde ahora si todo el que le dé el coronavirus se va a morir. Porque es una de las preguntas. Vamos arriba. Claro que no. Claro que no. Tiene una alta tasa de complicación, porque no podemos decir lo contrario. Tiene una tasa de letalidad superior a la de los virus normales de influenza y eso, pero no significa que porque usted le dé coronavirus, si le llegase a dar la cepa nueva del 2019, no significa que se va a morir. Totalmente erróneo. Eso no va a pasar. Complementando eso que dice el doctor Mansur, a la fecha, según la cantidad de casos existentes y las personas que han fallecido, la letalidad estimada del virus ronda alrededor del 3%. Repito, de cada 100 personas que se infecten con el coronavirus, 3 tentativamente, según las estadísticas al momento, pueden fallecer. Y esas personas que tienden a morir por la infección por el coronavirus tienden a ser personas que tienen alguna complicación de su sistema inmunológico, alguna comorbilidad, o sea, otra condición de salud, o son personas que tienen más de 65 años. En la investigación de las primeras 24 personas que fallecieron del virus, solamente 4
tenían menos de 65 años. Después de ahí, las otras 20 tenían más de 65. Aparentemente tiende a tener una conducta más agresiva en los adultos mayores. Por eso en China es una preocupación. Recuerden que China tenía hasta hace poco la política del hijo único. Y es un país que tiene una cantidad de envejecientes extremadamente alta. Entonces, en China, un virus que tenga características de disminuir la población adulto mayor va a tener un impacto muchísimo mayor que países donde la población de adultos mayores sea menor. Pero ya saben, la mortalidad estimada es alrededor de un 3%, lo cual es diferente de otros virus familiares también del coronavirus. Vamos a continuar hablando con el doctor Jorge Mansur, médico neumólogo, sobre estos virus respiratorios que están afectando a territorio dominicano y a otros países. Vamos a tomar la siguiente llamada. Buenas tardes. Madre Paso a Paso está al aire. Su pregunta al doctor Mansur. Buenas. Mi pregunta es, ¿qué tan recomendable es vacunarse antes de viajar? Y tengo otra pregunta también. ¿Qué tiempo dura la influenza en los niños? Ok, gracias. Muy interesante. Doctor, vacunarse. Bueno, lo más importante, sí, realmente debe de vacunarse. Las vacunas que están disponibles y con los avisos de cada país, porque hay países que tienen requerimientos diferentes con respecto a la vacunación por sus propias infecciones endémicas, o sea, propias de su país, es siempre recomendado vacunarse. Con la vacuna de la influenza, yo no le recomendaría a nadie que se moviera de su país sin vacunarse con la vacuna de la influenza. Funcione o no funcione, porque no solamente una cepa, son varias que tiene la vacuna, que son las que se han determinado estadísticamente que pudieran ser las que van a afectar más durante ese periodo de tiempo. Entonces, sí, la recomendación es que deben de vacunarse y preguntar cuáles son los requerimientos de cada país para la vacunación. Ojo, eso no le hace exento a usted de que a pesar de que usted viaje vacunado, no se le pudiera pegar una afección respiratoria. Eso es algo muy importante, porque usted puede viajar perfectamente y venir con una cepa diferente de una influenza, que usted no está vacunado para esa, y le dé su afección respiratoria. Y el tiempo de la infección de la influenza es variado. Va a depender de varios factores, de edad, de estado inmunológico, de si tiene una condición preexistente, porque por ejemplo los niños que son que tienen bronquiolitis o que tienen asma, dependiendo de la edad que sea, que le dé una influenza, no es lo mismo a un niño que no tenga esa afección que le dé la influenza. Un cuadro normalmente de influenza debería ser autolimitado entre los 7, 8, no más de 10 días. Una gripe normal es de 3 a 5 días. Si se pasó de ese tiempo, lo que hay que determinar si tiene síntomas constitucionales, o sea, si está haciendo fiebre. Porque lo que normalmente queda, que es muy frecuente, es una bronquitis post-influenza, que es el paciente después de que se le quitaron los síntomas básicos, se quedó con una tos por un mes. Exacto, esa gente que se pasan todo el tiempo tosiendo y se me quitó la gripe, pero ahora quedé con un roco que parece un camión exactamente. viejo. Ya usted sabe que eso posiblemente, que los bronquios quedaron afectados justamente por el proceso inflamatorio que tuvo. Señores, algo que deben saber, y esto es interesante porque a nuestro consultorio, en el Centro Médico UCE, llegó una paciente, doctor, me voy mañana para México y me quiero colocar la vacuna de la influenza. El problema es que tenemos conciencia y le dijimos que se vacunara, pero que esa vacuna no la iba a proteger para ese viaje que ella iba a tener de inmediato. La vacuna necesita tiempo para que usted desarrolle defensa. Escuche, necesita tiempo. Si usted sabe que va a viajar en un mes o en 2 semanas, entonces usted se aplica la vacuna ahí, pero no se puede aplicar la vacuna justamente el día que usted va a viajar o el día antes, porque la vacuna necesita un tiempo para que usted desarrolle defensas. Y ese tiempo promedio tiende a ser alrededor de 14 días, 2 semanas. Así que planifíquese. Pero lo mejor es que usted se aplique su vacuna de la influenza todos los años. Estamos conversando con el doctor Jorge Emil Mansur, quien es médico neumólogo, fibrobroncoscopista, y sus teléfonos son 809-221-5501. Repito, 809-221-5501 a la extensión 112, 112. Como que